revelado, la increíble prueba oculta que destroza la manipulación de mi nuera en solo 30 días. La preocupación se instaló en el rostro de don José como una neblina espesa. Desde que Valeria se casó con Andrés, algo en su hogar se había fracturado. Miraba su taller, pequeño, lleno de recuerdos y herramientas de su padre. Y el eco de risas familiares se había convertido en susurros y silencios incómodos. La imagen de su hija, sonriendo y emocionada por compartir su vida con un joven ambicioso, comenzó a desvanecerse de su memoria. Ahora, cada aparecer de Andrés era una sombra portentosa que invadía su hogar. Un tipo que más que amarla, parecía querer adueñarse de ella. Mientras don José trabajaba en su última creación, el aroma de la madera fresca lo envolvía, pero su mente se hallaba en otra parte, atrapada en los recuerdos de días felices. Recordaba las risas de Valeria cuando le enseñaba a medir y cortar, esas pequeñas lecciones que eran el hilo que unía su relación. Pero ahora, todo parecía desplazarse. Su hija estaba cada vez más distante, absorbiendo las ideas de un yerno que, a su entender, priorizaba el poder y el dinero sobre los verdaderos valores familiares. La angustia lo llevó a un momento crítico. Un día, mientras revisaba algunas viejas notas, tropezó con un secreto grabado en un papel arrugado. Algo que sugería que Andrés no era quien aparentaba ser. La respiración le falló. ¿Y si lo que había descubierto fuese cierto? La manipulación se erguía frente a él como una estatua imponente, y la necesidad de proteger a Valeria lo consumía. Pero, al mismo tiempo, le aterraba la idea de confrontar a su yerno y arriesgarse a perder a la única persona que le daba sentido a su vida. Don José sintió que el tiempo se le escapaba, como el polvo que vuela con el viento. En medio de sus pensamientos, decidió buscar apoyo en don Ramón, su viejo amigo y consejero. En sus charlas, el peso de la responsabilidad aumentaba cada vez más. Hablar de la influencia negativa de Andrés lo mantenía despierto por las noches. La tensión en la familia crecía y él se sentía como un volcán a punto de estallar. Dudar entre enfrentarlo o guardar silencio se convirtió en una lucha interna desgarradora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, como un puñal, el taller enfrentó una crisis financiera. Las facturas no pagadas decidieron hacer acto de presencia y golpear la puerta de su vida. La angustia límite lo hizo decidir que era tiempo de actuar. Con una mezcla de desesperación y determinación, don José se preparó. Era el momento de hablar con Valeria. Necesitaba hacerle entender la verdad que había descubierto sobre su esposo, pero la mirada de su hija, llena de confusión y miedo, lo detuvo en seco. En ese instante, la pregunta quedó flotando en el aire. «Papá, ¿realmente crees que hay algo más que debo saber sobre él?» La lucha entre el amor por su hija y el deseo de protegerla le atravesó el alma. ¿Cómo decidiría Valeria entre dos mundos que son tan importantes para ella? La incertidumbre se apoderó del ambiente, dejando a don José colgando de un hilo. Entre la verdad que debía revelar y el profundo temor de perder a su única hija. Las horas que siguieron a la confrontación con Valeria fueron una tormenta emocional en la mente de don José, la angustia de no ser creído y su deseo de proteger a su hija se entrelazaban, creando un enredo en su corazón que no podía deshacer. Mientras su taller se llenaba del sonido familiar de herramientas resonando en la madera. Su mente viajaba entre posibilidades. ¿Y si estoy equivocado?, se preguntaba. Esa simple idea le provocaba escalofríos. Las noches en vela fueron una constante. Se pasaba horas en su taller, fijándose en cada grieta de la madera,
cada curva que había modelado con el sudor de su frente. La satisfacción de crear cosas hermosas se mezclaba con un temor corrosivo. El miedo a que su familia se desintegrara lentamente, como una obra maestra deteriorándose por la humedad. La creación de un nuevo objeto, una hermosa lámpara de madera, se convirtió en metáfora de su lucha interna. Necesitaba iluminar la oscuridad que había oscurecido su hogar. Un día, mientras esculpía la base de la lámpara, un destello de idea lo golpeó. Decidió utilizar este proceso creativo como una forma de comunicarse con Valeria. Podría compartir su amor por el arte y la familia a través de su creación. Decidió que esta lámpara sería un regalo especial, algo que expresara su deseo de unir a la familia. La idea le dio un nuevo propósito, un enfoque que guiaba su mente atormentada hacia un camino constructivo. A medida que los días pasaban, don José se sumergió en su proyecto, dedicándole horas infinitas. En este proceso, redescubrió su pasión por la carpintería. Cada corte y cada lijado se sentía como una meditación que lo acercaba más a su esencia como padre y como hombre. A pesar de la incertidumbre que envolvía su relación con Valeria. Encontrar esa chispa creativa le brindó una nueva perspectiva sobre su vida. La satisfacción de volver a conectar con su arte lo transformó, haciéndolo más consciente de su propio valor. Una mañana, decidido a hablar con su hija nuevamente, la llamó al taller. Cuando Valeria entró, sus ojos se iluminaron al ver la lámpara casi terminada. «Papá, es hermosa», dijo con sinceridad. Don José sintió un leve alivio, como si las tensiones empezaran a desvanecerse con cada elogio. «Quiero que esta lámpara ilumine nuestra casa, así como tú iluminas mi vida», le dijo, tratando de transmitir todo lo que sentía. Al pronunciar esas palabras, comprendió que había en su relación algo que podía repararse, algo que merecía luchar por ello. La batalla no era solo contra Andrés, sino también por recuperar el lazo con su hija. Mientras Valeria observaba el objeto terminado, don José se armó de valor. «Pero hay algo más que debo contarte, algo importante sobre Andrés». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, creando un nuevo y palpable silencio. Valeria lo miró, sus ojos reflejaban alerta y confusión. La atmósfera se tornó densa, como un nuevo desafío se cernía sobre ellos. En ese preciso instante, don José supo que había llegado el momento de abrir la caja de Pandora. La lucha contra la manipulación necesitaba un nuevo nivel de enfrentamiento. Uno que no solo abriera los ojos de Valeria, sino que además le fortaleciera él mismo. La verdad que se avecinaban no solo podía hacer temblar los cimientos de su mundo familiar, sino también forjar un nuevo camino para su propia redención. Sería capaz de soportar la tormenta que estaba por desatarse y, al mismo tiempo, recuperar a su hija. A medida que buscaba la manera de expresar su conocimiento, los ecos de incertidumbre y posibilidad reverberaban en su mente, estableciendo un campo de batalla donde el amor y el dolor chocaban. El momento de la verdad había llegado. El aire se cargaba de expectación mientras don José se preparaba a revelar lo que había encontrado, un nuevo nivel de ansiedad y esperanza fusionándose en su ser. Las palabras de don José resonaron en su mente como un eco lejano. Su corazón latía con una mezcla de temor y determinación, mientras luchaba internamente con las implicaciones de lo que estaba a punto de compartir. Por un momento, la imagen de su hermosa lámpara abandonó toda su atención. Ahora esto era mucho más que un simple objeto. Esto era un puente hacia la verdad, un intento de rescatar a Valeria de la oscuridad que había comenzado a envolver su vida. «Valeria», empezó, la voz entrecortada. «Andrés no es lo que parece». Sabía que cada palabra tenía el poder de cambiarlo todo. Necesitaba encontrar el equilibrio entre el cuidado paternal y la realidad incómoda que presentaba su yerno. La mirada inquisitiva de Valeria lo atravesó, dándole pistas de su propia confusión y enojo, lo que le inspiraba una mezcla de compasión y firmeza. ¿Cómo podría protegerla de las manipulaciones de Andrés sin empujarla más lejos?
Mientras continuaba, pensaba en la naturaleza de su relación con Valeria y cómo la manipulación no era algo nuevo para las dinámicas familiares. Revivir historias pasadas parecía igualmente aterrador y liberador. Compartir experiencias de sus propias luchas en el pasado se volvió su estrategia. Cuando conocí a tu madre, también me enfrenté a situaciones complicadas, a engaños y mentiras. Aprendí que una de las mayores sombras que acechan es la falta de comunicación. Con la mirada fija en su hija, notó el leve cambio en su expresión. Aunque aún estaba difícil, había un destello de curiosidad. Don José supo que tenía que ser cuidadoso, táctico en sus revelaciones. Tenía que ofrecerle a Valeria los hechos, sin inundarla con su propia angustia. He observado algunas cosas, pequeñas inconsistencias que me preocupan. Y no solo son sospechas, hay documentación que podría cambiar tu forma de ver a Andrés. Esa revelación colisionó con la mente de Valeria como un estallido. ¿Qué tienes, papá?, preguntó, la incredulidad marcando su tono. Un nuevo nivel de presión se instaló en el aire. Don José comprendió que había cruzado un umbral peligroso, donde las emociones podían estallar. He recopilado algunos de sus mensajes, notas de comportamiento que pueden hacerte cuestionar lo que creías saber sobre él. Valeria se quedó en silencio, como si las palabras estuvieran disolviéndose en su mente. Don José sintió su propia ansiedad crecer, cuestionando si había hecho lo correcto al arriesgar tanto. No quiero que pienses que estoy atacando a Andrés. Solo quiero que tengas la claridad que necesitas, dijo, buscando su mano, un gesto de conexión. Confíame, Valeria. Tu libertad, tu felicidad, lo son todo para mí, casi rogó, retirando toda defensiva. Su interior se sintió más vulnerable que nunca, como un niño atrapado en un malentendido. Se trataba de sus hijos, de forjar un futuro brillante, una familia reconciliada, pero a costa de una verdad dolorosa. Valeria se mantuvo en silencio, luchando contra cada emoción que la abrumaba. Un conflicto interno se dibujaba claramente en su expresión. Su mirada atravesaba a su padre, atravesando capas de confianza, duda y ese amor incondicional que siempre habían compartido. Ambos estaban al borde de un precipicio, el futuro de su relación en juego. La tensión era palpable, casi eléctrica, cuando Valeria finalmente habló. ¿Y si no me crees, papá? ¿Y si Andrés es todo lo que yo creo? Su voz tembló y por un segundo, don José sintió que su corazón se partía. La verdad se alzaba entre ellos, como una sombra. Hay tanto que podría perder, así que debo saber que estás dispuesta a abrir los ojos. Todo lo que pido es que consideres. Suspendió su frase. Era ahora o nunca. Afuera, el clima comenzó a cambiar. El cielo se oscurecía, previendo una tormenta inminente. Esa ambigüedad lo llenó de un inquietante sentido de urgencia. Iba a presentar su carta más comprometida en este enfrentamiento. Mientras la luz del taller se apagaba, sintió que el tiempo se desvanecía. Su próxima declaración podría alterar el curso de no solo sus vidas, sino de cómo Valeria percibía el mundo a su alrededor. ¿Sería suficiente esta batalla para romper las cadenas de la manipulación que envolvían a su hija? Lo que se avecinaba era incierto y todo dependía de la respuesta de Valeria. Sin embargo, también estaba presente la certeza de que se encontraba en el umbral de descubrir su verdad más profunda. ¿Sería capaz de desentrañarla, ante la tormenta que se desataba tanto en el cielo como en sus corazones? La tensión en el taller se enredó con la electricidad en el aire. Don José sabía que cada palabra contaba. Sin embargo, una voz interna le advertía que su insistencia podría empujar a Valeria hacia Andrés. Después de todo, la defensa del amor a menudo es más poderosa que la razón. Se tomó un momento para observar el rostro de su hija. Sus ojos reflejaban tormentas ocultas. Valeria, continuó, intentando dar peso a cada sílaba, no estoy aquí para atacarlo, sino para que veas lo que yo he visto. La manipulación no es simple,
Es astuta. Te envuelve con dulzura, pero, al final, puede despojarte de tu esencia. En su mente, revivía escenas del pasado miradas furtivas. Verdades distorsionadas. Un recuerdo lo golpeó con fuerza. Una noche oscura en la que, por orgullo, se negó a escuchar a su propia madre, lo terminó alejando de sus raíces. Se preguntó si Valeria se encontraba en un camino similar. Su valentía se vestía con el temor de perder a su hija. Recorría las sutiles marcas en la superficie de la mesa, buscando alguna señal o respuesta en el silencio compartido. ¿Recuerdas cuando decidiste comenzar clases de cerámica? Siempre dijiste que te ayudó a liberar tus ideas, a conectarte contigo misma, dijo, por fin, buscando un refugio en los elementos que unían a padre e hija. Ese momento de lucidez en el que su hija había descubierto algo valioso, un espacio seguro donde podía ser auténtica. La expresión de Valeria cambió. Una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. Él sabía que debía atar esos recuerdos a su presente. Ese proceso de aprendizaje es lo que quiero para ti ahora. Quiero que explores, que te permitas cuestionar todo, incluso a Andrés. Las palabras se deslizaron entre ellos, como un río que venía a desbordar la presión acumulada. La apertura emocional comenzó a arañar la superficie de la confusión de Valeria. Así como moldeas el barro, quiero que moldeen tu vida. Pero, primero, debes ver la materia cruda de lo que hay a tu alrededor. Casi imperceptiblemente, la guardia de Valeria se bajó. Papá, he sentido que algo no anda del todo bien en él, pero no sé si estoy lista para confrontarlo. Sus palabras sacudieron a don José como un vendaval. La lucha interna de su hija era palpable, un dilema que combinaba amor, miedo y negación. Decidió que ese momento de vulnerabilidad era crucial. Eso es lo que quiero que entiendas. La valentía no siempre significa levantarse y luchar. A veces es tan simple como admitir que hay algo que no se siente correcto. Pero si me doy cuenta de la verdad, significaría perder todo lo que he construido con él, replicó Valeria, su voz quebrada, la herida expuesta. Don José se centró en su respiración. Como artesano del silencio, debes permitirte escuchar tus instintos. La verdad suele ser un camino inhóspito. Pero la libertad que viene de la confrontación vale el sacrificio. El tiempo parecía detenerse. Ambos compartieron la carga de un descubrimiento conciso. Era un riesgo profundo, un camino que podía fracturar viejas esperanzas y crear nuevas, más sólidas. Su interior, don José supo que Valeria necesitaba encontrarse a sí misma para poder sanarse. Un tambor distante resonó en su mente, marcando el compás de una decisión. Establezcamos un plan, Valeria, un paso a la vez. Recopilaremos la información y tú decidirás cómo usarla. No te empujaré a nada, pero quiero que estés armada con la verdad, la tuya. Valeria asintió lentamente, como reconociendo que el viaje ante ella sería complejo. Un hilo de determinación comenzaba a tejerse entre ellos. Pero en lo profundo de ella, el miedo luchaba por salir a la superficie, agazapado y acechante. Lo pensaré, papá, susurró finalmente, la esperanza y la duda bailando en su mirada. Don José dejó escapar un suspiro de alivio, pero la inquietud seguía presente. La batalla no había hecho más que comenzar, y el horizonte se llenaba de sombras. A medida que se preparaba para dar ese primer paso, una pregunta quedó flotando en el aire. Si Valeria decidía abrir la caja de Pandora, ¿qué otra verdad podría descubrir? ¿Sería la luz suficiente para iluminar la oscuridad que le rodeaba? La tormenta ya estaba en marcha, no solo en el cielo, sino también en los recovecos del corazón de Valeria. Las decisiones se precipitaban, y el camino hacia el descubrimiento verdadero estaba justo en la esquina, aguardando ser revelado. Valeria despertó esa mañana con una sensación de inquietud en el estómago. La conversación con don José había dejado secuelas, como un eco que reverberaba en su mente.
La idea de confrontar su relación con Andrés parecía monumento inquebrantable, y aún no estaba lista para derribar las paredes de su mundo. Sin embargo, la semilla de la duda había germinado, y el agua de la reflexión la mantenía viva. Con una decisión nerviosa, se levantó de la cama. Ese día lo pasaría en el taller de cerámica, su refugio creativo. Entre las manos resbaladizas del barro, recordaba la liberación que sentía al moldearlo. Sin embargo, lo que antes era simplemente un placer, ahora parecía un campo de batalla emocional. Se preguntó si aún tenía la capacidad de crear sin la interferencia de las dudas que la asediaban. Mientras trabajaba, el barro respondía a sus comandos, pero su mente divagaba. Las técnicas que había dominado ahora parecían insignificantes ante la cruda realidad que empezaba a tomar forma. Puede ser que haya estado ignorando las señales, ateniéndome más a mi deseo de pertenecer que a mi necesidad de autenticidad. Esa pregunta giraba como un torbellino en su mente. Mientras su mano giraba el torno, se permitió un momento de pausa para observar a su alrededor. Las herramientas de cerámica estaban organizadas, cada una con su función única. Sentirse rodeada de orden la inspiró. Valeria sintió que tenía que aplicar ese mismo enfoque en su vida. Si sus herramientas estaban alineadas y listas para usarse, ¿por qué no podía hacer lo mismo con sus pensamientos? Al final de la jornada, había creado una pieza que la hacía sentir orgullosa, pero aún no había conseguido desentrañar lo que había sentido al hacerla. Se dio cuenta de que la cerámica había sido su terapia. Mientras manipulaba la arcilla, había dejado que su mente vagara, envuelta en un mar de dudas. Encontró un impulsor inesperado. La creatividad podría ser su camino para enfrentar la verdad sobre Andrés. Esa noche, decidió hacer un registro en su diario. Las palabras fluyeron con una mezcla de liberación y desesperación. Siento que estoy en una trampa de la que no puedo escapar. Andrés me hace sentir amada, pero las sombras de mis pensamientos me revelan un desasosiego inquebrantable. Si él me ama, ¿por qué siento que me retiene? A medida que las letras se formaban en el papel, la confusión se empezó a disolver. Valeria entendió que para confrontar a Andrés necesitaba una estrategia. Las emociones no podían ser sus únicas aliadas. Aprender a observar y escuchar su propia voz sería el primer paso. Era hora de desarrollar un plan, observar a Andrés, entender sus patrones de comportamiento y eventualmente preparar su confrontación. No había vuelta atrás. Valeria comenzó a anotar los comportamientos que la perturbaban y en qué momentos surgían. Una especie de investigación personal que la empoderaba. Cada día que pasaba, sentía que su determinación crecía. La idea de empoderarse a través de su arte y sus pensamientos la mantenía enérgica. La práctica de la cerámica se volvió un refugio en el que se despojaba de sus inseguridades. Sabía que no podía esconderse detrás de su relación Enger. Para crecer, debía enfrentar a Andrés con las armas de la verdad. Pero a medida que trabajaba en su plan, el temor también amenazaba con asfixiarla. ¿Cómo discernir entre la realidad y la manipulación? ¿Qué pasaría si descubría que sus temores eran infundados? Las preguntas se multiplicaban como ecos en su mente, y Valeria comprendió que debía encontrar la respuesta a estos dilemas antes de servir la confrontación. Un día se encontró dando vueltas a una nueva pieza, incesante. La arcilla parecía moldearse a su voluntad en el torno, pero en su interior estaba una agitación temerosa. Así que, iluminada por una chispa de enfoque, tomó una decisión definitiva. No solo se prepararía para la confrontación, sino que trataría de encontrar la fuerza en sí misma para enfrentar cualquier verdad, sin importar cuán desconcertante fuera. Y justo cuando pensaba que todo parecía estar tomando forma, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Andrés. ¿Puedo pasar ahora? La pregunta flotaba, expectante, a la espera de una respuesta. Valeria sintió su corazón acelerarse.
Había llegado el momento de evaluar si podía utilizar todo lo que había aprendido para enfrentar la inminente verdad. La gran pregunta persistía: ¿estaría lista para sumergirse en la revelación de lo que su amor realmente significaba y que podría descubrir a partir de esa noche? La sorpresa del mensaje de Andrés se transformó en el catalizador que la empujó a la acción. A medida que las emociones bullían dentro de ella como barro cálido, Valeria realizó que cada momento contaba. No podía dejar que el miedo la paralizara. Debía aprovechar esta oportunidad, como hacía con la arcilla en el torno. Se tomó un instante para respirar profundamente y centrar su mente. Mientras se preparaba para recibir a Andrés, repasó mentalmente las observaciones que había escrito en su diario. Aquello que antes había sido simple confusión ahora se convertía en un mapa personal de desafíos a enfrentar. Se preguntó si cada una de esas notas la llevaría a una verdad profunda. Y si esa verdad podría cambiar la naturaleza de su relación con él. La puerta sonó y la vibrante presencia de Andrés iluminó la habitación. Había llegado, y con él las preguntas fundamentales que Valeria había estado guardando. Su rostro iluminado no podía ocultar la capa de duda que se arrastraba detrás de su energía. ¿Te encuentras bien?, preguntó, notando la tensión en el aire. Sí, quiero hablar, respondió ella, con firmeza, notando cómo su voz resonaba en el espacio. La determinación que había cultivado en los últimos días le cargaba de valor. No podía retroceder, sería un paso atrás en el proceso que había comenzado. Andrés entró, cerrando la puerta tras de sí. Valeria lo observó, notando cada detalle de su aspecto. La inquietud en su mirada, la forma en que se pasó la mano por el cabello, todo le decía que estaba tan inseguro como ella. Algo no está bien entre nosotros, afirmó Valeria, buscando una manera de abordar la verdad que había estado evitando. Su corazón latía con fuerza, cada palabra pesada con el peso de su decisión. ¿Por qué piensas eso?, repitió él, y su voz mostraba más confusión que desprecio. Esta fue la primera vez que la miró con autenticidad, como si estaba comenzando a comprender que la conversación podía volverse seria. Valeria se dio cuenta de que podía captar las emociones ocultas entre ellos, como si fueran hilos en un tejido más complejo. Sintió el impulso de examinar sus patrones. En un momento de claridad, se volvió vulnerable y, al mismo tiempo, resoluta. Porque a veces siento que estás aquí, pero no conectado a mí, confesó. En sus ojos brilló una chispa de verdad. Esa confrontación no solo buscaba desenmascarar a Andrés. Era, ante todo, una arqueología de su propia experiencia. Quería descubrir lo que realmente había estado ignorando. Andrés se detuvo, y la luz de sus ojos reflejó una mezcla de sorpresa y dolor. Valeria no podía evitar el abrumante peso de la incertidumbre sobre su amor. Su corazón estaba dividido entre el deseo de que él comprendiera y el temor de que él se defendiera. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, esta vez en un susurro como si un temor oscuro lo abrazara. Le podía sentir el pulso acelerado, y eso hizo que el aire se tornara aún más denso. Era un momento crucial, el instante en que podrían abrirse puertas o cerrarse para siempre. Valeria sabía que debía ser precisa, articulando sus pensamientos de forma clara pero audaz. Quiero entender qué piensas, qué sientes realmente. No quiero vivir con dudas ni con silencios. Ya no es suficiente solo amar. La respuesta de Andrés quedaba en el aire, un peso inamovible que ambos sentían. Ella era consciente de que, independientemente de lo que él dijera, este era el primer paso para su resolución. El día en el taller no había sido solo un escape. Había sido un entrenamiento para este momento, donde la verdad comenzaría a moldear su futuro, ya fuera con Andrés o lejos de él. Sin embargo, mientras la tensión y las palabras flotaban por la habitación, una nueva revelación se formaba en su mente. Se preguntó, ¿qué le deparaba el futuro? La certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, era el camino hacia su crecimiento, la mantenía de pie en la línea de fuego emocional.
justo cuando su mente se llenaba de posibilidades. Andrés tomó una profunda bocanada de aire y dijo: «Hay algo que no te he contado». La revelación estaba a punto de emerger, y Valeria sintió sus nervios agudizarse al máximo. La incertidumbre llenaba el espacio entre ellos. ¿Sería esta la clave para entender su relación o simplemente añadiría más leña al fuego? Valeria sintió que el tiempo se detuvo cuando Andrés pronunció esas palabras. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de ansiedad y curiosidad la invadió al mismo tiempo. Era un instante en el que la vulnerabilidad se convertía en una garra que la mantenía en su lugar, preguntándose si estaba preparada para lo que vendría. «¿Qué es, Andrés?». La firmeza en su voz hizo eco en la habitación, empujando a Andrés a confrontar lo que había estado ocultando. Ella había dado un paso hacia la verdad. Ahora esperaba que él hiciera lo mismo. «Es sobre mí, algo que nunca he compartido», comenzó el su tono grave. Valeria podía ver cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su camisa. La necesidad de afrontarlo, por fin, se apoderaba de él. «Siempre he tenido miedo de mostrarme tal como soy. A veces me siento menos. No sé si este amor es suficiente». Las palabras de Andrés resonaron en el aire, un eco de inseguridades que disparaban sus alarmas internas. Valeria había estado lidiando con sus propios demonios. Y su confesión le recordaba que el amor es complicado, pero construyendo puentes de confianza podían superarlo. «¿Menos?», repitió Valeria, buscando el sentido detrás de esa palabra. ¿Qué significa eso realmente? Todos tenemos inseguridades, pero ocultarlas solo crea distancia entre nosotros, dijo, manteniendo la mirada fija en él. La calma que había cultivado en su interior parecía estar balanceándose sobre una cuerda tensa. Andrés la miró y por un instante, las barreras que había levantado parecieron desvanecerse. «Es porque he estado lidiando con mi pasado y, a veces, siento que no te merezco. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso y no sé si puedo ser el compañero que esperas», confesó. Sus palabras fluían como un río desbordado, arrastrando consigo los temores que habían estado ocultos. Valeria sintió que su pecho se apretaba ante su confesión. Había un valor innegable en abrirse así, pero también una pregunta persistente. ¿Su relación podría sobrevivir a la verdad que se ocultaba detrás de esas palabras? ¿Qué tipo de cosas, Andrés? La historia de cada uno moldea lo que somos, pero no define nuestro futuro, respondió con un tono de aliento. Aunque su corazón se agitaba, se mantuvo firme. Esta era su oportunidad para encauzar su relación hacia un lugar verdadero, donde no hubiera lugar para las sombras del pasado. Mientras él titubeaba, Valeria sintió que su impulso se transformaba en una decisión activa. Se trataba de confrontar, de enfrentarse a lo que estaba escondido y de integrar las partes de sus historias. Valeria comprendió que su crecimiento personal no se limitaba a lo que sentía por Andrés. También pasaba por abrazar sus propias verdades y vulnerabilidades. «Te valoro por lo que eres, no por lo que piensas que deberías ser», dijo, su voz elevándose con una firmeza nueva. «Dime la verdad», desafió, porque sabía que este era un momento no solo para él, sino también para ella. Enfrentar las inseguridades personales era complicado, pero hacerlo juntos podría ser la fortaleza necesaria. Andrés exhaló profundamente, como si hubiese estado conteniendo el aliento durante demasiado tiempo. «Hay un secreto que no he compartido para protegerte. Tal vez, al final, solo te lastimaría», admitió, el pesar en su voz insinuando más de lo que revelaba. A medida que el ambiente se ahogaba por la tensión, Valeria sintió que un nuevo nivel de desafío se alzaba entre ellos. Esta no era solo una prueba emocional. Era la posibilidad de profundizar su conexión, de redefinir su amor a través de la sinceridad. «El miedo puede ser paralizante, pero la verdad nos libera», pronunció. Y mientras se refugiaba en su valor renovado, se preguntó qué más podría salir a la luz en este oscuro rincón de su relación.
Justo antes de que Andrés pudiera continuar, un sonido vibrante interrumpió el aire cargado, un mensaje en su teléfono temblando en la mesa. Valeria se dio cuenta de que la revelación que ambos necesitaban podría estar a punto de presenciarse, y su corazón se llenaba de un anticipado temor. ¿Sería este mensaje el catalizador que cambiaría el rumbo de sus vidas, o simplemente un obstáculo más en su camino hacia la verdad? El silencio en la habitación se rompió tímidamente por el zumbido del teléfono, un recordatorio de que el mundo exterior no se detenía, incluso cuando sus corazones lo hacían. Andrés miró la pantalla y, al instante, la expresión de su rostro cambió. Una mezcla de temor y resignación lo atravesó, como si una sombra oscura se proyectara sobre él. «Lo siento», murmuró, mientras sus manos se movían para desbloquear la pantalla. Valeria no podía evitar sentirse eclipsada por su reacción. Él solo se había abierto, había comenzado a compartir su verdad, y ahora esa vulnerabilidad se veía amenazada por un simple documento en su teléfono. ¿Es algo importante?, preguntó, su voz un poco temblorosa, pero cargada de determinación. Cada segundo de espera le parecía una eternidad. Andrés desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su expresión. No debería haberlo revisado ahora, se defendió, pero las palabras sonaron a un eco de la duda que ya había manifestado. Valeria rápidamente decidió que no iba a dejar que una distracción los separara en este momento crucial. «Si hay algo que necesitas decirme o explicar, hazlo ahora», instó, su mirada desafiándole a ser honesto. La balanza de sus emociones se tambaleaba. Andrés finalmente la miró, el peso de su confusión visible en su frente fruncida. «Es sobre mi trabajo. Hay cosas que no te he contado. He estado en situaciones comprometedoras que afectan no solo mi reputación, sino también la nuestra», dijo, casi en un susurro. Las palabras llevaron el corazón de Valeria a un abismo de incertidumbre. «¿Comprometedoras? ¿De qué tipo?», inquirió, buscando claridad. En su mente se desató un torbellino de preguntas. Su necesidad de entender se entrelazaba con la inseguridad que le generaba esa revelación. ¿Qué había estado escondiendo de ella? «Me involucré en acuerdos que no eran éticos. A veces, en el afán de avanzar en mi carrera, hice cosas que no son dignas de perdón», confesó, su voz casi desapareciendo en la atmósfera densa que los rodeaba. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero no podía darse el lujo de evitar lo que Andrés estaba haciendo. En este momento, se estaba enfrentando a una lucha interna que había mantenido oculta. «¿Y ahora, esos acuerdos son lo que temías contarnos?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Es por eso que no te sientes suficiente para mí?». Las inseguridades de ambos se asomaban mediante ese intercambio, desnudando los miedos que la relación había estado albergando. «Sí, de alguna manera. A veces pienso que no puedo ser ese hombre que mereces, que te aporte lo que necesitas», admitió, el dolor en su voz resonando en el corazón de Valeria. Ella soltó un suspiro, reflexionando sobre las palabras cargadas de culpabilidad. Era evidente que aunque Andrés se sentía menos, su carga emocional también la atravesaba. En lugar de culparlo, sintió una oleada de compasión. «Lo que hiciste no define quién eres», dijo, con firmeza. «Pero no podemos ocultar esas partes de nosotros si buscamos crecer juntos». Andrés asintió lentamente, como si una chispa de entendimiento encendiera algo en su interior. «Es solo que necesito tiempo para procesar todo esto. No sé si estoy listo para enfrentar mis propios demonios», expresó, con una vulnerabilidad que destiñó un poco la tensión. «Entonces empecemos desde aquí, hablemos de tus demonios. Sé que esto puede ser difícil, pero no tienes por qué cargarlo solo», propuso Valeria, dispuesta a enfrentar la carga emocional que los había mantenido aislados. Sus palabras resonaban en el aire como un pacto, una invitación a la sinceridad. Justo cuando la atmósfera empezó a despejarse,
El teléfono de Andrés vibró nuevamente, seguido de un tono de notificación. Ambos se miraron. El miedo a que ese mensaje fuera algo destructor crecía. Sin poder evitarlo, Andrés extendió la mano y vio el nombre en la pantalla. Su rostro palideció completamente. «Es de mi antiguo jefe», murmuró, horror en su voz. «¿Qué querrá ahora?». Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que lo que estaba a punto de revelarse podía cambiarlo todo. Con una mezcla de inquietud y determinación, le agregó Abrelo: «Andrés, es el momento de enfrentar lo que sea que esté sucediendo». Mientras él dudó un instante, Valeria comprendió que ese acto de abrir un mensaje podría ser el abismo de su relación o la escalera que los ayudaría a trascender todo lo que les había mantenido en la oscuridad. Andrés tragó saliva, su mano temblorosa sostenía el teléfono como si estuviera sosteniendo el peso del mundo. La tensión en la habitación era palpable, y cada segundo que pasaba aumentaba la ansiedad. Abrió el mensaje, y las palabras en su pantalla saltaron como un grito desgarrador. Una lista de acusaciones que no solo impactaban su vida profesional, sino también su integridad. 2 años trabajando sin una verdad compartida, y todo lo que había construido parecía desmoronarse ante su mirada. «Está diciendo que fui cómplice de un fraude. Que he estado manipulando informes», dijo, su voz apenas un susurro. Valeria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Era una verdad que iba más allá de lo que jamás había imaginado y, sin embargo, sabía que este era solo el inicio del verdadero dilema. «No creo que eso sea cierto, Andrés». «Pero si es así tenemos que abordarlo», respondió Valeria, adoptando una postura pragmática. La frialdad de su voz contrastaba con el torbellino emocional de Andrés. Ella quería que él se sintiera sostenido, pero sabía que él debía ser el que tomara las riendas de esta situación. Las palabras de su jefe no solo lo desnudaban ante ella, sino que lo confrontaban con su propia moralidad. «¿Cómo puedo demostrar que soy alguien correcto si he estado escondiendo estas verdades? Si he permitido que me usen», suspiró Andrés, el desánimo en sus ojos perforando el coraje de Valeria. Cada pequeño paso que di hacia adelante estuvo manchado por mentiras. «Tal vez ahora me lo merezco». Valeria sintió una punzada de desasosiego ante su autocrítica. «Las acciones del pasado no nos definen, Andrés. Eso es lo que estamos tratando de encontrar aquí, ¿no? La forma de poder enfrentarnos a nuestros propios errores y salir adelante», contestó, convencida de que habría una forma de reconstruir la confianza sobre esas ruinas. Andrés se quedó en silencio. Un mar de pensamientos se agolpaba en su mente mientras repasaba su trayectoria profesional. La presión del mundo corporativo no era solo una influencia externa. Había sido un impulso propulsor en su vida, pero ¿a qué costo? «Quizás he estado persiguiendo el éxito a costa de la ética», reflexionó. Hablar de sus demonios era necesario, pero también era un precio alto. No se trataba únicamente de la aprobación ajena, sino de enfrentarse a sí mismo. El dilema moral que tenía ante sí era una prueba existencial. Con una chispa de determinación, Valeria se acercó a Andrés. «¿Y si lo convertimos en algo positivo? ¿Qué tal si hacemos un plan? Abordar esto desde dentro, desde la raíz», sugirió, deseando guiarlo hacia una perspectiva más constructiva. Mientras el diálogo avanzaba, las posibilidades comenzaban a abrirse. Podría ser un camino hacia un nuevo comienzo. Un nuevo trabajo donde el primer paso sea la transparencia, continuó, su voz ahora llena de entusiasmo. Estaba comenzando a vislumbrar un futuro donde él no solo sería un hombre íntegro, sino un líder que podría influir positivamente en otros. ¿Realmente crees que se puede reparar esta imagen? ¿Qué puedo salir de esto sin más heridas?, Andrés preguntó, su mirada explorando el horizonte incierto que se extendía frente a ellos. «Solo si das el primer paso, Andrés. Y ese paso es aceptar que somos un trabajo en proceso, siempre en evolución.
Pero eso no significa que debamos permanecer en el error, afirmó Valeria, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en sus corazones. Así. Mientras ambos establecieron un pequeño esquema de autoevaluaciones y estrategias para abordar la reputación de Andrés. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez en forma de advertencia. Valeria miró a Andrés, cuya expresión se tornó sombría al leer. No solo eso, ahora les dicen que estoy bajo investigación interna. El escenario se oscureció nuevamente, y Valeria sintió que el ciclo de determinación que habían comenzado estaba a punto de enfrentarse a un reto cuya gravedad era inimaginable. Andrés podía tener la oportunidad de redefinirse profesionalmente, pero los obstáculos parecían acumularse como tormentas al horizonte. ¿Sería esta la prueba decisiva que necesitaban para luchar juntos, o la caída final que los ahogaría en dudas y temores? La tormenta había estallado, no solo en el cielo, sino en las vidas de Valeria y Andrés. Mientras la verdad se desnudaba, ambos sabían que cada palabra de confrontación era un paso hacia la redención o la ruptura. La experiencia vivida había desgastado la confianza que habían construido, pero al mismo tiempo ofrecía una ventana de oportunidad. Con una respiración entrecortada, Valeria observó a Andrés y vio en su rostro el reflejo de sus propios miedos. Este era el mayor desafío que enfrentaban. Una revisión de su relación que la empujaba a explorar no solo sus inseguridades, sino también las de él. Andrés, la aceptación de tus errores es el primer paso. Pero necesitamos un plan que nos ayude a salir adelante y sanarnos, declaró con firmeza, deseando construir un futuro donde la manipulación y la mentira no tuvieran lugar. La frecuencia de su conexión emocional comenzaba a ser palpable, y Valeria sintió que, a pesar del peso de la tormenta, estaban creando un espacio seguro. Andrés, sintiendo su apoyo, comenzó a exponer sus pensamientos. Cada confesión lo acercaba más a un momento de claridad. Quizás he permitido que mi ambición defina quién soy. Siempre creí que el éxito profesional significaba todo. Y ahora veo que he descuidado lo esencial, pronunció, su voz temblando. Es un momento difícil, pero podemos transformarlo. La recuperación se construye, no se impone. Necesitamos analizar lo que hemos aprendido y utilizarlo como un cimiento para avanzar. Hablemos sobre lo que puedes hacer para restaurar tu integridad en el trabajo. Así como para sanar nuestra relación, sugirió Valeria, su voz resonando con determinación. A medida que el diálogo se profundizaba, Valeria comenzó a notar un cambio en Andrés. Las paredes de inseguridad que había construido empezaban a agrietarse, abriendo paso a una nueva vulnerabilidad. Pensé que la verdad me haría débil, pero en este momento, siento que me empodera, confesó, sintiendo una conexión renovada con Valeria. Estoy preparado para confrontar mis demonios, incluso si eso significa los riesgos de ir en contra de lo que he buscado. Esa noche, se sentaron con una hoja en blanco, cada uno trazando un mapa que los guiara hacia una verdad válida y transparentada, tanto a nivel personal como profesional. Definieron pasos concretos. Desde buscar asesoría laboral hasta establecer límites claros sobre lo que estaban dispuestos a aceptar mutuamente en su relación. La primera meta, Andrés se comprometería a notificar de inmediato cualquier nuevo desarrollo respecto a su investigación, no solo como un acto de honestidad, sino como una evolución personal hacia la integridad. Con el tiempo Valeria se dirigía cada vez más a su arte como un método de autorrefuerzo, ya no se trataba solo de cerámica. Cada pieza que creaba se tornaba símbolo de su lucha y crecimiento. Ella empezó a participar en exposiciones locales, donde compartió su historia de superación. La calidez y empatía de quienes la rodeaban le confirmaron que estaba en el camino correcto. Que la búsqueda de la verdad no solo había salvado su relación, sino que también le otorgaba una voz en el mundo. Mientras recapitulaba todo lo que habían enfrentado, Valeria entendió que esta experiencia no la había debilitado. Al contrario, había cultivado un sentido de identidad más fuerte y auténtico.
Había aprendido a refinar su voz, un don en el que Andrés también estaba profundamente inmerso. Papá, no sabía cómo las cosas podían cambiar así, le confesó a don José en una de sus frecuentes visitas al taller. La lámpara que hiciste se ha vuelto un símbolo para mí. El símbolo de un hogar iluminado con sinceridad y amor, añadía, sintiendo que cada conversación con su padre también había sido un eje en su crecimiento. A medida que los meses avanzaban, Andrés ganó no solo el reconocimiento en su carrera, sino también en la comunidad. Había tomado decisiones éticas que le devolvieron la confianza y lo llevaron, finalmente, a liderar su propia oficina con un enfoque completamente renovado. Enfrentar al pasado le dio fuerzas. Y la autenticidad que irradiaba comenzaron a atraer a quienes deseaban unirse a su visión positiva. Valeria y Andrés habían preservado su amor, redefiniendo su relación a través de la honestidad y el respeto. Reiniciaron sus vidas con una promesa viva. Don José, observando desde su taller la evolución de su hija y su yerno, sintió un profundo orgullo. Esta no solo era una historia de confrontación, sino de un crecimiento auténtico. En última instancia, lo que había comenzado como una tormenta de engaños se había convertido en un claro despertar, y finalmente, Valeria y Andrés no solo habían salvado su relación, habían escrito un nuevo capítulo en sus vidas, donde la verdad brillaba intensamente. Y el futuro se expandía ante ellos como un lienzo en blanco listo para ser pintado. El viaje de regreso a la paz y la cohesión familiar había sido complejo, pero Valeria ahora se sentía fuerte, llena de confianza y capaz de enfrentar todo lo que viniera. Había logrado, junto a su padre y Andrés, construir una nueva estructura de relaciones donde la luz de la verdad iluminaba cada rincón. Ahora tú, lector, también tienes el poder de cambiar tu historia. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y seguir aprendiendo de historias que inspiran. Dale un me gusta para apoyar el contenido y comparte tus propias experiencias en los comentarios. Recuerda, la transformación comienza en el momento que decides dar el primer paso. Comparte este video con amigos que también necesitan inspiración en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.